Hola, ¿cómo están? Reciban ustedes un saludo cordial. En este video me voy a permitir presentar una ley que recientemente ha sido dictada, que es la Ley 1443, que es la ley de protección a las víctimas de feminicidio, de infanticidio y violación de infante, niña, niño y adolescente. Es una ley que va a modificar otras leyes que están vigentes. Les invito a seguirme. Miren, en este video no vamos a hacer un análisis de la ley 1443, simplemente es la explicación del contenido que tiene esta importante ley. Muchísimas gracias y adelante. La ley 1443, la ley dictada el 4 de julio del año 2022, que es la ley de protección a las víctimas de feminicidio, infanticidio y violación de infante, niña, niño o adolescente. Esta ley, aprobada recientemente, tiene como objeto establecer mecanismos que precautelen los derechos de las víctimas de feminicidio, de infanticidio y violación de infante, niña, niño o adolescente. Y para cumplir con este objetivo, la Ley 1443 establece la modificación de algunos artículos de la Ley 1768, que es la Ley de modificaciones al Código Penal, vigente desde el año 97. Algunos artículos se modifican del Código de Procedimiento Penal o Ley 1970. Algunos artículos se modifican de la Ley 2298, esta Ley de Ejecución Penal y Supervisión, así como también de la Ley 025, la Ley del Órgano Judicial, también de la Ley 260, que es la Ley Orgánica del Ministerio Público, y finalmente algunos artículos de la Ley 101, que es la Ley del Régimen Disciplinario de la Policía Boliviana. Cabe mencionar también que algunos de estos artículos que se modifican, pues ya fueron modificados previamente por la Ley 1173 o por la Ley 1226. Por lo tanto, en algunos casos podríamos decir que es la modificación de la modificación, ¿no? En ese sentido tendríamos que asumirlo. Ahora bien, cuando ya entramos a ver en detalle las modificaciones, hablaremos primero de esas modificaciones al Código Penal o Ley 1778. Por ejemplo, en el artículo 105 se va a modificar lo que corresponde al artículo 105, términos para la prescripción de la pena, manteniendo de alguna manera los términos en un inicio de prescripción de pena, pero incorporando que no procederá la prescripción de la pena en delitos de corrupción que causen grave daño económico al Estado, en delitos de feminicidio, infanticidio o violación de infante, niña o adolescente, así como también la imprescriptibilidad de la pena procederá en delitos de lesa humanidad. Por su parte, también otra modificación que se hace a la Ley 1768 es la que establece el artículo 173 cuando habla del tipo penal prevaricato de juez o fiscal. Prácticamente en este tipo penal mantiene la pena de 5 a 10 años de privación de libertad, pero amplía la multa de 251 a 400 días, además de la inhabilitación de aquella jueza o juez que en el ejercicio de sus funciones dicte cualquier resolución manifiestamente contraria a la Constitución Política del Estado, al bloque de constitucionalidad o a la ley, haciendo lo que éstas prohíban o dejando de hacer lo que mandan, dentro de la sustanciación de una causa. Más adelante, en un parágrafo segundo, también se incorpora que en la misma sanción incurrirá la o el fiscal en ejercicio de sus funciones cuando realice o incurra en alguna conducta como, por ejemplo, dictar algún requerimiento o resolución conclusiva contraria a la Constitución, al bloque de constitucionalidad o a las leyes vigentes. También puede incurrir cuando utilice o incorpore en el proceso que está a su cargo, bajo su investigación, cualquier medio de prueba o prueba falsa o prueba ilícitamente obtenida a sabiendas o sabiendo que esto es así.
En este caso, dentro de este artículo 174, también se debe considerar algunas agravantes que tienen que ver como resultado del prevaricato. En el proceso se puede establecer que fruto de este prevaricato el juez o la autoridad ha condenado a una persona inocente, le ha impuesto una pena más grave que la justificable, se le ha impuesto ilegalmente una detención preventiva, cuando con su decisión de prevaricato cause grave daño económico al Estado. Esas son las agravantes, pero aún más, hay un parágrafo tercero que se incorpora y establece que cuando el prevaricato se cometa en un proceso penal en trámite o en etapa de ejecución de sentencia por delitos de feminicidio, infanticidio y o violación de infante, niña, niño o adolescente, la pena será agravada de la privación de libertad de 8 hasta 20 años contra esta autoridad que cometa este prevaricato, siendo juez o siendo fiscal. Asimismo, también se va a modificar dentro de la misma ley 1768 el artículo 174 que habla del tipo penal consorcio. Si bien mantiene la pena de 5 a 10 años de privación de libertad, pues amplía una multa de 251 a 400 días de inhabilitación. Aquí se va a ampliar a todas las autoridades jurisdiccionales, consejeros de la magistratura, servidores de apoyo judicial, fiscales, servidores de apoyo a la función fiscal, conciliadores, abogados, policías, peritos, médicos, médicos forenses, trabajadores sociales y o cualquier servidor público o profesional que concertaren entre ellos o formaren parte de un consorcio con el fin de lograr y obtener ventajas ilícitas. Por otro lado, dentro de estas modificaciones, también existen las modificaciones al Código de Procedimiento Penal a través de lo que es la Ley 1970. Una de las primeras modificaciones que se hace al Código de Procedimiento Penal está en el artículo 234 bis, que habla de las medidas cautelares personales, que en una primera parte va a mantener las 10 medidas cautelares personales, pero va a incorporar posteriormente que cuando existan suficientes elementos de convicción que permitan sostener que el imputado es con probabilidad autor o partícipe de un hecho punible y además existan en su contra suficientes elementos de convicción que no se someterá al proceso u obstaculizará la averiguación de la verdad, la autoridad jurisdiccional, únicamente a petición del fiscal o del querellante, podrá imponer al imputado una o más de las medidas cautelares personales que establece la primera parte de este artículo 231 bis. Mantiene esas medidas cautelares, sin embargo, también establece un parágrafo segundo cuando menciona que siempre que el peligro de fuga o de obstaculización pueda ser evitado razonablemente por la aplicación de otra medida menos gravosa que la detención preventiva, la jueza, el juez o tribunal deberá imponer alguna de las previstas en los numerales 1 al 9 de este mismo artículo en su primera parte. Pero menciona, excepto para las personas procesadas por delitos de feminicidio, infanticidio y o violación de infante, niña, niño y o adolescente. Otra modificación a la Ley 1970, Código de Procedimiento Penal, es la modificación al artículo 233 cuando establece los requisitos para la detención preventiva. En este caso, la detención preventiva únicamente será impuesta cuando las demás medidas cautelares personales sean insuficientes para asegurar la presencia del imputado y el no entorpecimiento de la averiguación del hecho, y en este caso será aplicable siempre previa imputación formal y a pedido del fiscal o de la víctima, aunque esta víctima no se hubiere constituido en querellante, quienes deberán fundamentar y acreditar en audiencia pública
los siguientes tres extremos, ¿no? Primero, la existencia de elementos de convicción suficientes para sostener que el imputado es con probabilidad autor o partícipe del hecho punible, así que el imputado no se someterá al proceso u obstaculizará la averiguación de la verdad. El plazo de duración de la detención preventiva solicitada y los actos investigativos que realizará en dicho término para asegurar la averiguación de la verdad. Asimismo, se incorpora en este artículo que en los procesos substanciados por delitos de feminicidio, infanticidio, violación de infante, niña, niño o adolescente, se exceptúan todas las previsiones que establece el numeral 3 que ustedes ven en pantalla y que únicamente pues será procedente en cuanto a la fundamentación del plazo. Ahora bien, el plazo de duración de la detención preventiva podrá ser ampliado a petición fundada del fiscal y únicamente cuando responda a la complejidad del caso. La ampliación también podrá ser solicitada por la víctima, por el querellante, cuando existan actos pendientes de investigación que hayan sido solicitados por esta víctima o querellante oportunamente a la autoridad fiscal y que esta autoridad fiscal no haya respondido ante este requerimiento. Asimismo, en la misma Ley 1970, Código de Procedimiento Penal, se va a modificar el artículo 239 que establece la cesación de las medidas cautelares personales. Pues estas medidas cautelares personales cesarán por el cumplimiento de alguna de las causales, que ya están en el artículo 239, pero que la modificación viene, por ejemplo, en el numeral 2, cuando establece que cuando se haya vencido el plazo de la detención preventiva, siempre y cuando el fiscal no haya solicitado la ampliación del plazo de la detención, procederá a esta cesación. En este caso, pero además, se incorpora que no será aplicable esta causal en delitos de feminicidio, infanticidio y o violación de infante, niña, niño o adolescente. Por lo tanto, no va a proceder esa cesación a la medida cautelar personal. Otra incorporación está en el numeral 4, que establece que cuando la duración de la detención preventiva exceda de 12 meses sin que se haya dictado acusación o de 24 meses sin que se hubiera dictado sentencia, excepto en delitos de corrupción, seguridad del Estado, feminicidio, trata y tráfico de personas, asesinato, violación de infante, niña, niño o adolescente, infanticidio y narcotráfico o sustancias controladas. Sí, también en el numeral 5 de esta misma disposición legal de cesación de las medidas cautelares, pues se establece que cuando la persona privada de libertad acredite que se encuentre con una enfermedad grave o en estado terminal. En este caso, se incorpora que para los procesos y hechos de feminicidio, infanticidio, violación de infante, niña, niño o adolescente, solo aplicará la debida acreditación en caso de enfermedad terminal mediante dictamen médico forense emitido por el Instituto de Investigaciones Forenses, el IDIF. Más adelante va a modificar el artículo 396 del procedimiento penal, que establece las reglas generales para interponer los recursos que van a regirse por reglas generales, entre las cuales, por ejemplo, en el numeral 1 se ha modificado, pues tendrán efecto suspensivo estos recursos, salvo que exista conformidad entre sentencia y auto de vista. También en el numeral 5 de este artículo dispone que estos recursos se regirán por la regla que cuando las resoluciones recurridas no los resuelvan dentro de los plazos establecidos, se podrá solicitar
su pronto despacho en el transcurso de 10 días subsiguientes. Asimismo, que el incumplimiento injustificado de los plazos en la sustanciación de los recursos será considerado una falta grave y dará lugar a la responsabilidad disciplinaria y penal del funcionario negligente. Para este caso, el tribunal competente hará conocer las solicitudes de pronto despacho al Consejo de la Magistratura, informando los motivos de la demora a los fines del control disciplinario correspondiente. Finalmente, en la Ley 1970 se va a modificar el artículo 433 que establece que la libertad condicional, sus requisitos para la procedencia, se regirán conforme a lo previsto en el artículo que establece la Ley 2298 o Ley de Ejecución Penal y Supervisión. Es decir, este artículo pasa básicamente a la Ley 2298. Y en ese sentido, vamos a pedirles a todos ustedes que puedan suscribirse a nuestro canal de YouTube. Cuando hablamos de las modificaciones a la Ley 2298, que es la Ley de Ejecución Penal y Supervisión, vamos a encontrar la modificación al artículo 93, que establece las enfermedades graves y contagiosas que cuando el interno contraiga una enfermedad grave o contagiosa, el director del establecimiento, previo dictamen médico, autorizará su traslado a un centro de salud adecuado o lo aislará del resto de la población para evitar el contagio, resguardando que reciba el tratamiento correspondiente. Una segunda modificación a esta Ley 2298 está en el artículo 174 cuando incorpora plenamente del Código de Procedimiento Penal a la Ley de Ejecución Penal y Supervisión la libertad condicional, estableciendo que la jueza, el juez de ejecución penal, mediante resolución motivada, previo informe de la dirección del establecimiento penitenciario, podrá conceder libertad condicional por una sola vez a las personas condenadas o que estén privadas de libertad conforme a los requisitos que establece este mismo artículo. Por ejemplo, haber cumplido las 2/3 de la pena impuesta o haber cumplido con la mitad más un día de la pena impuesta. Cuando se trata de mujeres que tengan a su cargo niños, niñas, adolescentes, personas mayores de 65 años, personas con discapacidad grave o muy grave, o personas que padezcan enfermedad en grado terminal, o aquella que derive del nuevo cómputo. Asimismo, también se va a aplicar la libertad condicional en caso de condenados por delitos de feminicidio, infanticidio o violación de infante, niña y adolescente, previo cumplimiento de las 4/5 de su condena. Por otro lado, también se establece como parte de estas modificaciones en la libertad condicional el que haya demostrado una buena conducta el interno dentro del establecimiento penitenciario, no habiendo sido sancionado por faltas graves o muy graves en el último año. Y finalmente, haber demostrado la vocación para el trabajo en el tiempo de su internación dentro del penal que corresponda. Frente a esto, el juez de ejecución penal vigilará el cumplimiento de las condiciones impuestas, las que podrán ser reformadas de oficio o a petición del fiscal o del condenado. De la misma forma, en esta misma disposición legal de ejecución penal y supervisión, se va a modificar el artículo 196 que establece la detención domiciliaria. Aquí los condenados que hubieran cumplido la edad, de 60 años durante la ejecución de la condena, podrán cumplir el resto de la misma en detención domiciliaria, salvo aquellos que hubiese sido condenado por delitos que no admitan indulto.
Los condenados que padezcan de una enfermedad incurable en periodo terminal cumplirán el resto de la condena en detención domiciliaria. Y en este caso, en estos casos donde el interno haya sido condenado por delitos de feminicidio, infanticidio, violación de infante, niña, niño o adolescente y padezca una enfermedad incurable en periodo terminal, será el Instituto de Investigaciones Forenses, el IDIF, quien deba emitir el dictamen médico forense con base en un informe médico de especialidad. En caso de considerarlo necesario, de oficio o a petición de parte, el juez dispondrá la realización de estudios complementarios para determinar si la enfermedad realmente es incurable y se encuentra en periodo terminal. Finalmente vamos a ir concluyendo con algunas incorporaciones que hace la ley 1443 respecto del principalmente del Código de Procedimiento Penal. Por ejemplo, va a incorporar el numeral 7 en el artículo 49 de la Ley 1970, que establece que en delitos de feminicidio, infanticidio y violación de infante, niña, niño o adolescente, el juez del lugar donde se encuentra residiendo la víctima, dentro de la misma regla, aplicará cuando se trate de hechos de violencia ejercida contra el infante, la niña, niño o adolescente. También se incorpora en el procedimiento penal el parágrafo cuarto del artículo o en el artículo 389 bis de la ley 1970, cuando establece que en los procesos de violencia hacia la mujer en los cuales la víctima se encuentra en una casa de acogida, la jueza o el juez al momento de asumir competencia de oficio o a petición de parte deberá disponer la medida de protección de alojamiento y alejamiento, del domicilio conyugal o familiar por parte del agresor y las medidas de protección que sean pertinentes. De la misma forma, se incorpora el artículo 429 bis a la ley 1970 o Código de Procedimiento Penal, estableciendo que la participación del Ministerio Público y la víctima en la ejecución de la sentencia, pues en este caso, todos los incidentes suscitados durante la ejecución de sentencia deberán ser puestos en conocimiento del Ministerio Público y de la víctima, otorgándoles un plazo de 5 días hábiles para su pronunciamiento. Acá, el no pronunciamiento o inasistencia a la audiencia del Ministerio Público o la víctima no será impedimento para la resolución de los incidentes planteados. Se garantiza siempre el derecho de impugnación del Ministerio Público y la víctima a las resoluciones emitidas en ejecución de sentencia. En el caso de personas condenadas por delitos de feminicidio, infanticidio, violación de infante, niña, niño o adolescente, pues los beneficios penitenciarios y la libertad condicional solo procederán previamente a la fijación de medidas de protección para la víctima, siendo obligación del juez de ejecución verificar el cumplimiento de las medidas de protección. Otra incorporación está en el numeral 23 del artículo 187 de la Ley 025, que establece disponer o realizar actuados que constituyan revictimización en procesos sustanciados por delitos de violencia contra la mujer o donde la víctima sea infante, niña, niño o adolescente. Asimismo, el numeral 21 del artículo 121 de la Ley 260, la Ley Orgánica del Ministerio Público, establece que se debe disponer o realizar actuados que constituyan revictimización en procesos sustanciados por delitos de violencia contra la mujer o donde la víctima sea infante, niña, niño o adolescente. En este caso estamos hablando de esas prohibiciones que se van a establecer para las autoridades jurisdiccionales. Asimismo, vamos a concluir hablando del artículo 39, del numeral 39 del artículo 12 de la Ley 101,
que es la ley del régimen disciplinario de la policía boliviana, donde también se establece la misma prohibición de revictimización en favor de la víctima. Básicamente, estos son las modificaciones, estas son las incorporaciones más importantes que tiene la ley 1443, que es la ley de protección a las víctimas de feminicidio, infanticidio y violación de infante, niña, niño o adolescente. En pantallas dejo para todos ustedes la referencia bibliográfica, que es la propia ley 1443 del 4 de julio del año 2022. Les pido, si tienen algunos comentarios, lo puedan hacer llegar a este canal de YouTube. Agradeciéndoles profundamente, nos despedimos hasta una nueva oportunidad.